em, um, uso de servicios web, ¿no? Pero esto vamos a introducirlo dentro de todo este capítulo. Sí, pero primero necesitamos conocer los aspectos fundamentales, básicos de la programación web. Dado que tenemos una gran diferencia respecto a la programación que los que ya conocen igual y quienes no han tenido experiencia de programación, se les va a hacer un poco, qué sé yo, no diríamos complicado, pero sí diferente. ¿Sí? Programar en entornos web respecto de entornos en escritorio, que es lo que han hecho ustedes hasta el momento, sí tiene su contextualización muy diferente. Bien, entonces tenemos que empezar hablando de cómo funciona el Internet en primer lugar para entender la programación web. ¿Sí? Nosotros para navegar por Internet lo que usamos son los navegadores web. ¿Sí? Eh, Hay un navegador a través del cual nosotros conversamos con el Internet y le pedimos recursos, una página, una imagen, un archivo, etcétera. En sí necesitamos un navegador o browser en inglés para navegar por Internet. ¿Sí? Entre esta terminología del Internet, muchas veces nosotros, ustedes hacemos clic, escribimos el enlace de una página, ante lo cual en ocasiones se nos responde como error 404, página no encontrada, cosas así, ¿no es cierto? O dice en ciertos mensajes, a veces el servidor está bloqueado. ¿Sí? Interesante estos elementos, que los vamos a ir entendiendo. Vamos a ir viendo la razón de esta terminología, de estos elementos, a medida que vamos a ir revisando esta parte introductoria. Bien, otro elemento importantísimo son las URLs. Una URL que puede ser esta de aquí, como por ejemplo, ¿no? http://www.bing.com/search signo de interrogación q = mat. Esto es una URL. Tiene unos componentes. El primer lugar, el que está precediendo los dos puntos, es el protocolo, en este caso HTTP. Luego, tenemos bing.com. Es el IP o hostname, se denomina. ¿Sí? IP o hostname. Dirección de protocolo de Internet o nombre del host en español. Todo este nombrecito hasta el primer slash. Luego, lo que tenemos a continuación es el path, ¿sí? Path o ruta, podemos denominarla en español. Luego tenemos el signo de interrogación y lo que tenemos hacia la derecha después de él se denomina en inglés query string o cadena de consulta, ¿sí? Típicamente una URL la podemos dividir en estos elementos, ¿sí? 4 de manera general. ¿Qué significa URL? Viene de Uniform Resource Locator. En español, localizador de recursos uniforme. Ese es el significado. Bien, tenemos que hablar entonces del protocolo HTTP también para entender este contexto de la programación web. ¿Qué significa? Ingeniero, no se le escucha muy trabado algo. Creo que está sonando al fondo algo. Bueno, mío no es. A ver. Bueno. Sí. A ver, me confirman por favor, Jeffrey, Valeria, ¿me escuchan bien? Sí, se le escucha, ingeniero. Sí, se le escucha, ingeniero. Listo, listo. Entonces parece que es el problema de, no sé, de Víctor o algo. Ya. Bien, continuamos. Entonces, decía HTTP, ¿qué significa? Estas siglas significan Hypertext Transfer Protocol. En español, protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Sí? Es un protocolo de comunicación, un programa que usa típicamente este protocolo es el propio navegador web o web browser. Vamos un poco con ustedes interactuando. Díganme ejemplos de navegadores web que usan ustedes todos los días y los usamos. Firefox. Listo. ¿Qué más? ¿Cuál?
Google Chrome. Chrome, bien. ¿Algún otro? El Explorer. ¿Cómo se llama? Drive. Opera. Opera, perfecto. Muy bien, tienen claros los conceptos ustedes. Yo pensé que me iban a decir Google. Lo tienen bien diferenciado. Muy bien. El de Microsoft, ¿cómo se llama? Creo que se llama Edge. Yo como no lo uso. Microsoft Edge. Exactamente. Antiguamente, Internet Explorer. El antecesor, el abuelo de Chrome, por ejemplo, perdón, de Firefox, era Netscape. Ustedes ni nacían, creo, en ese tiempo. Netscape Navigator, un navegador de los primeros, la competencia del Internet Explorer de Microsoft. Pero un poco quebró la empresa de Netscape y lo donaron, lo hicieron software libre y nació Mozilla Firefox. Simplemente por tener un poquito de historia, hacer un poquito de historia. Bien, avanzamos. En este contexto del protocolo HTTP, entonces, es necesario también identificar que hay dos elementos. En una comunicación HTTP, un momentito, ya, listo. En una comunicación con HTTP, donde se usa el protocolo HTTP, existen dos elementos importantísimos, ¿sí? La petición o HTTP request, ¿sí? O solicitud, como queramos llamarle. Y del otro lado tenemos el HTTP response o respuesta HTTP. En el contexto de esta comunicación dentro del protocolo HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto, intervienen estos dos objetos, ¿sí? Que nacen de dos actores importantísimos en la comunicación HTTP, los clientes y los servidores. Un cliente envía una solicitud o petición o request. Un servidor atiende esa petición y devuelve una respuesta o response en inglés. ¿Sí? Clientes y servidores. Cuando nosotros buscamos en Google, ¿quién es el cliente? Somos nosotros, en términos de software, es el navegador que estamos usando. Chrome, Edge, Firefox, el que sea. Ese es el cliente. ¿Quién es el servidor? Google. Uno de los N servidores de Google, que está ¿dónde? No sabemos dónde. Dicen que los tienen debajo del mar, en Rusia, en Siberia, no sabemos dónde. Pero es un servidor de Google que devuelve una respuesta. ¿Cuál es esta respuesta? Es un conjunto, un montón de código HTML que, interpretado de vuelta por nuestro navegador, hace que nosotros visualicemos una página con resultados de una búsqueda, no sé, según lo que le hayamos pedido a Google en ese ejemplo, en ese contexto. ¿Sí? Bien. Vamos un poco más en detalle del lado del cliente, ¿no? Ya estamos viendo que hablamos ahora de un contexto distribuido de la programación web, o sí, dos partes al menos bien marcadas, el cliente y el servidor. Hay un cliente, hay un servidor, ¿sí? En este contexto de la programación web que se da, que tiene como base el protocolo HTTP, que no es otra cosa más que un protocolo que ayuda a transferir hipertexto. ¿Qué es hipertexto? Es todo lo que podemos crear con HTML. Ya veremos qué es HTML, ¿no? Lado del cliente, entonces, nosotros desde el lado del cliente, más en detalle, aún más en profundidad, podemos usar dos métodos, dos tipos de métodos para hacer la petición, la solicitud, el request, ¿sí? HTTP, la petición HTTP. El primero de ellos es el GET. Este método, ¿sí? Permite solicitar recursos o contenidos, típicamente un ejemplo de una URL que usaría este método es la que analizamos en las diapositivas anteriores. De esta forma, http://www.bing.com, Bing es un buscador, ¿no? /search, but, luego la cadena de consulta. Aquí estamos buscando la cadena MAT en
buscador Bing, en otras palabras. Pero cuando tenemos URLs de este tipo, ¿sí? Sabemos que estamos utilizando un método get. Un método get. Bien. Listo. Tenemos el método post, el segundo método. Bien. Generalmente usado ¿para qué? Para enviar un formulario de datos, ¿ya? Un formulario de datos desde el cliente hacia el servidor, lógicamente, que permite también ajustar datos en el cuerpo de la solicitud. O sea, en el proceso de enviar la solicitud, podemos nosotros configurar, cambiar, modificar los datos que vamos a enviar. Generalmente usado, como lo dice ahí, pues, cuando usamos formularios. Perdón, la redundancia. Ejemplos de la vida real. Cuando sus hermanos que van al CENESID se inscriben, van a entrar a la universidad, se están inscribiendo en la aplicación de la CENESID que ya la lanzó. Bueno, que se caía algunas veces. Entonces hay una tablita donde ponemos los nombres, ¿cierto? Nombre, apellido, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ponemos enviar. En ese momento se genera una petición de HTTP, pero usando el método POST, porque viajan datos internamente, ¿sí? Diferente a como cuando nosotros, en cambio, escribimos en la URL, en la barra de direcciones del navegador, HTTP, dos puntos, etcétera, la dirección que queremos. Estamos usando el método GET para solicitar un recurso, para hacer una petición a un servidor directamente. Podemos decirlo directamente, por decirlo así, ¿no? No es tanto así directamente, sino de manera más transparente, tal vez sería la palabra, cuando usamos el método GET. IP Host Name. ¿Qué quiere decir IP? IP viene de Internet Protocol, o protocolo de Internet. Host Name, nombre del host. Elementos estos que ustedes los estudiarán ampliamente en la materia de redes, cuando en los módulos posteriores tengan que tomar la materia. ¿Sí? En su malla curricular tienen redes como materia, donde recibirán conceptos más en detalle de estos elementos, pero que tenemos que tocarlos obligatoriamente porque hablamos ya de contextos distribuidos en la programación web, entornos cliente-servidor, donde hay protocolos, hay comunicación, entonces hay redes, ¿sí? Hay redes. ¿Qué hace un IP o un hostname que nos permite o que determina una dirección servidor? ¿Sí? A quien nosotros enviamos la solicitud. Podemos registrar un hostname o nombre de dominio, también se denomina. Cuando compramos una página, compramos un nombre de dominio. Digamos, yo quiero comprar el nombre miltonlab.org.es. Yo compro ese nombre, ese dominio, y se le asigna a ese dominio una dirección IP. ¿Sí? Quien me vende, el proveedor, me tiene que vender el nombre adicionalmente con una IP. ¿Sí? Una dirección específica de Internet. El hostname se resuelve a una dirección IP por parte de algo que se denomina DNS o servidor de nombres de dominio, o en inglés Domain Name Server, servidor de nombres de dominios. ¿Sí? Las peticiones de nombres son enviadas al DNS. Esto no lo vemos nosotros. Nosotros escribimos google.com.es. Y nosotros aparentemente es Google quien nos responde y punto. Sin embargo, cuando nosotros colocamos el nombre de un servidor, de una dirección, este es recibido en el extremo del servidor primero por algo que se denomina DNS. O ni siquiera en el servidor, sino en el servidor destino, sino en un servidor intermedio, que puede ser el ISP, el proveedor, si tenemos internet con CNT, tenemos internet con NetPlus, con el que sea. ¿Sí? Ellos colocan en medio un DNS, un servidor de nombres de dominios, el cual resuelve ese nombrecito de google.com.es. Sabe, él tiene una base de datos en donde están las direcciones IP con las cuales tiene que resolverse o a dónde tiene que redirigirse cuando el cliente le ha pedido un nombre como esto. Si yo pido municipio o gobierno de Loja, creo que es .gov.es, va al DNS, el DNS sabe cómo resolver, sabe qué dirección en números, una dirección IP, tiene que usar en vez del nombre, o al cual tiene que traducir el nombre.
Avanzamos. Algunas IPs especiales, direcciones de IP especiales que vamos a manejar, a trabajar en la programación web. Esta, la primerita, 127.0.0.1. Esto es una dirección IP. Un cuarteto, ¿sí? En 4 pares de números que van del 1 al 256. Pueden ir cada uno. Esta dirección en especial se llama de loopback y que representa a nuestra máquina, a nuestro computador. El nombre de dominio que se le asigna a esta dirección es el localhost, host local, ¿sí? Localhost o host local. Esta dirección. Esta dirección de acá, 0.0.0.040 ceros, significa tráfico de red desde cualquier dirección IP válida. O sea, nosotros la usamos cuando queremos a un servidor configurarlo, levantarlo, ejecutarlo para que atienda peticiones desde cualquier cliente, ¿sí? Desde cualquier dirección de cualquier cliente HTTP. ¿Sí? Y esta dirección última, 192.168.x.x, una dirección IP privada, es una clase, la clase C. ¿Parece? ¿Sí? Todo esto verán en redes, tipos de direcciones IP, mapeo, ruteo, etc. Bueno, esta no lo vamos a usar mucho, sí, pero sí las dos primeras direcciones son importantes que las tengamos en cuenta. Path, ¿qué es path? ¿Qué representa un path en una URL en el contexto de la programación web? La localización de un archivo, ¿no? Digamos que puede considerarse el propósito de una petición, de un request HTTP, ¿no? O sea, en una petición HTTP, en una URL, nosotros ponemos el protocolo, ponemos el servidor, luego el path. El path es como decir, esto es el recurso que yo quiero. Este es el recurso que yo le solicito al servidor que me devuelva, que me lo muestre, que me lo extraiga. ¿Ya? Por eso se dice esto del path. Path en términos de nuestro sistema de archivos local de nuestro computador también es el directorio, ¿no? El path o el camino hacia un archivo o una carpeta dentro de nuestro disco duro. Query string o cadena de consulta contiene información adicional que provee el usuario. Si ustedes recuerdan en el ejemplo de URL decía M, luego del signo de interrogación, M igual a mat, creo que, no, Q, perdón, igual a mat. ¿Sí? En la manera de un parámetro, Q igual el valor. Q el nombre del parámetro igual el valor mat. Bien, vamos un poco del lado del servidor. Del lado del servidor. Inspeccionemos cómo trabajaría un servidor web. Primero, ¿qué es un servidor web? No es más que software en primer lugar, por si acaso, si no hablamos de máquinas. Un servidor web, ejemplo de servidor web, software de servidor web. El todopoderoso y usado por casi todo el mundo. Apache 2, que es software libre. ¿Sí? Apache lo usan infinidad, la NASA, Facebook, Twitter, todas estas empresas. Y Nginx, otro ejemplo de servidor, también un poco más moderno, tal vez más liviano, pero sin embargo que trabaja casi siempre en conjunción en colaboración con Apache, los dos se pueden utilizar. Este es el servidor web. Bien, al servidor web le llega el request o la petición. ¿Quién hacía la petición? Pregunto, para que no se me duerman. El cliente. El cliente. Bien, ¿quién es el cliente? En términos humanos. Nosotros, el usuario. Sí. Yo Nosotros. digo. Bien, Susana es el cliente. Víctor, todos somos clientes. Cuando navegamos por internet somos clientes. En términos de software, específicamente, ¿quién es el cliente? El navegador. Bien, como por ejemplo, Chrome. Chrome. Bien. Ejemplo, ¿no? Aquí Michael dice, el que googlea es el cliente. Perfecto. ¿Es cierto? Bien, seguimos. Entonces, el servidor web recibe un objeto request, un objeto solicitud, ¿sí? Y dentro hay una aplicación web en Python, que es lo que... Python, ¿por qué? Porque es lo que estamos estudiando. Vamos a hacer aplicaciones web en Python. La aplicación web en Python
¿sí? Recibirá el objeto request que llega desde el servidor web. Ojo, tiene que haber un servidor web también. ¿Quién recibe la petición, el objeto petición? A través del request del cliente. Lo recibe, lo procesa la aplicación web, que puede ser Python, puede ser en Ruby, en Java, en un montón de lenguajes de programación se pueden programar las aplicaciones web. Y esta aplicación web produce un objeto de respuesta, un response object, el cual es devuelto al servidor web y el servidor web devuelve el response ¿a quién? Pregunto. Usuario. Al usuario, al cliente. Bien. Avanzamos. ¿Sí? Ay, perdón, me pasé esta presentación. Entonces, teniendo un poquito claro cómo van a funcionar el servidor web y nuestra aplicación web, ojo, miren, hay que diferenciar. Tendremos un servidor web y tendremos una aplicación web. Entonces, esto que está demarcado en morado, ¿sí? Es en lo que nosotros nos enfocaremos al hablar de aplicaciones web. Disculpen que esté en inglés, pero bueno, ¿sí? Esto es en donde nosotros nos enfocaremos. Esto es el contexto de una aplicación web. Que ya les he dicho, puede estar no solo en Python, sino en un montón de lenguajes de programación. Bien, para crear una aplicación web, nosotros podemos hacerlo desde cero. Podemos trabajar con Perl y CGI, que son mecanismos antiguos, casi ya no se usan, pero todavía son funcionales. O podemos utilizar frameworks, marcos o librerías de desarrollo web. Concretamente en Python tenemos estos ejemplos, el más usado, Django. Si de pronto vieron el texto complementario y los contenidos, me parece que un poco los estaba yo enfocando inicialmente a usar Django. ¿Sí? Es un software, es el framework web más usado, más popular dentro de Python. ¿Sí? Más usado y más popular. Más maduro también, podríamos decirlo así, estable. Pero debido al tiempo que tenemos, pues, ¿no es cierto? Y el resto de tareas que tenemos y actividades de aprendizaje, etcétera, vamos a usar Flask, es uno más pequeñito, ¿sí? Pero igual que nos sirve para entender el funcionamiento de las aplicaciones web. Web2P, otro pequeñito, Pyramid, muy moderno. TurboGears es un framework con el cual está construido el sistema de gestión académica de la UNL, el SGA, el que ustedes usan. Está hecho con este framework, ¿sí? Que es de Python y con la base de datos Postgres que ya les había comentado. Y muchos otros frameworks web que existen en Python, existen como 20, 25 de los más, digamos, un poquito formales. De ahí igual existen un listado mucho más grande. Entonces, vamos con Flask, ¿sí? Es el framework web que vamos a utilizar para crear nuestras aplicaciones web con Python. La fachada de una primera aplicación web, ¿sí? En Python. Se traduce en esta porción pequeñita de código. Que supongamos que le llamamos server.py, y el código sería este. ¿Sí? Tenemos una importación, tenemos una... a ver, de paso que repasamos los conceptos anteriores. ¿Qué hago en la línea 4, por favor? Pregunto, en términos de Python, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pero no todos. Creando un objeto de tipo ¿De qué tipo? Flask. Eso, ¿o de qué clase? Flask. Un parámetro se le está enviando, ¿verdad? ¿De qué tipo se le envía ese parámetro? Es el parámetro que se está enviando, mejor dicho. ¿De qué tipo? Texto. De texto, en términos de los tipos de Python, cadena. ¿Sí? Cadena. Sí, sí. ¿Y cómo se llama el objeto que estamos creando ahí? APP. APP.
Bien. ¿Qué es este flask de aquí? ¿Qué será? Con minúscula. A ver. La librería o algo así, es importante. Librería o módulo, ¿no es cierto? Un módulo o la librería de nuestro framework Flask y del cual estamos importando este Flask. ¿Qué es este Flask de aquí? Pregunto. La clase. Una clase. La clase. Perfecto. Bien. Hay un atributo. Hay una función en todo este código que se está creando. ¿Y cómo se llama? Hello. Hello. Hello, perfecto, sin parámetros, ¿no es cierto? Una línea de código. Esto ya lo conocemos. Tal vez lo novedoso es esta sentencia de la línea 8. Esto se llama un decorador. Cuando tenemos una sentencia que empieza con arroba y que precede a la definición de una función. Arroba app.route. ¿Sí? Es un decorador. Del objeto app es como invocar más o menos una función. Pero, miren, en términos comprimidos, digamos así, resumidos, y en relación a otra función que estamos definiendo aquí. Y se le envía a manera como un parámetro, ¿no? Es como, repito, un decorador en este caso que nos permite invocar a una función de manera muy, muy comprimida o resumida. Pero que adicionalmente tiene injerencia sobre la función que estamos definiendo hacia abajo, que es hello. ¿Ya? If name. ¿Ya? Este código ya lo conocemos, ¿no es cierto? If name igual a main. Tenemos en la última línea, línea 14, el objeto app. Y sobre él invocamos el método run. ¿Sí? Y como parámetro que estamos enviando, les pregunto. ¿Qué estamos enviando? Una variable será tal vez. Sí. Bueno, un parámetro por nombre, podríamos decirlo así. Si en este caso no avanzamos a revisarlo mucho en el tema específico de métodos. Pero también nosotros podemos, cuando invocamos un método, enviar argumentos con nombre, o sea, nombrados, diciendo, este valor es para este argumento específico. O sea, para host le estamos enviando de manera específica la cadena 0.0.0.0. Bien, eso es una revisión de Python. Ahora, sí, ya en términos de Flask y de la aplicación web. ¿Qué significa todo esto? Al crear un objeto Flask, estamos creando una aplicación. ¿Sí? Creamos una aplicación. Un objeto de la clase Flask representa una aplicación. Siguiente línea, 5. Activamos el modo depuración o depurador. ¿Para qué? Para que en la consola nos presenten mensajitos de acuerdo a cómo se va ejecutando la aplicación. Tenemos el decorador, @app.route, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Asignar el path. Vimos en los conceptos previos que es un path, ¿cierto? El destino, el camino, del recurso de lo que yo quiero pedirle al servidor. De lo que yo quiero pedirle al servidor. Entonces, en este caso estamos diciendo que vamos a asignar en este momento como path el slash, simplemente el slash. Hasta allí, asignamos un path. Muy bien. Seguimos y tenemos la función de Python que ya vimos, pero en términos del framework de aplicaciones web Flask, que hace esto, que representa esto de aquí, una función vista. Una vista no es más que un procedimiento que ejecuta, que realiza la aplicación web. Una funcionalidad que va a tener mi aplicación web. Esta funcionalidad se traduce, se implementa en una función, en este caso llamada hello. ¿Sí? Hello. Bien.
Entonces, lo que hacemos con este decorador es asignar un path de esta manera, en este caso un slash, el cual va a hacer o va a responder en base a lo que se programe en la función que tenemos adjunta. La función, en este caso, hello, y con el código que tenga acá. O sea, tratando de hablarlo en los términos más sencillos posibles. Cuando a mi aplicación web yo le pida este path, me va a responder ¿cómo? Con este mensaje. Hello world. Me va a devolver este mensaje. ¿Sí? Repito de nuevo. Aquí asigno un path. Es como decir, se va a resolver de esta manera. Cuando reciba mi aplicación una petición solo con el slash, entonces lo que se va a devolver será todo lo que se devuelva desde dentro de la función hello, en este caso. ¿Qué es lo que tenemos dentro de la función hello? Únicamente la devolución de una cadena denominada hello world. Y pare de contar. Esto vendría a ser el objeto response. ¿Sí? La respuesta que vamos a devolver desde nuestra aplicación web, que viaja al servidor web, como vimos en el dibujito, ¿cierto? A ver si recordamos, viaja al servidor web y luego del servidor web viaja hacia el cliente. ¿Sí? Devolución. Mientras que cuando el cliente, ¿cómo pedirá al servidor web? Lo pedirá a través del navegador, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el objeto request será recibido por la aplicación Python. ¿En qué forma o cuándo? Cuando en este caso únicamente el usuario establezca como path el slash. Y punto. Esta petición, este path, se atiende con esta respuesta, esta response. ¿Ya? A ver, perdón, estaba aquí. Bien. ¿Qué nos falta? El último comentario, en la última línea, la última sección, que dice iniciar el servidor, ¿no es cierto? La última línea ha sido para esto, en donde invocamos el método run. Decimos, ejecute, corra en mi aplicación web, llamada app, con este parámetro, con host igual a 0000. O sea, en la máquina local, en nuestro computador local, se va a iniciar una aplicación web. Una aplicación web. ¿Sí? Una aplicación web tiene naturaleza de ser una aplicación servidora. Y un servidor, en términos de software, también se le denomina muchas veces demonio. ¿Por qué? No porque sea feo ni horroroso, sino porque es algo que va a estar siempre ejecutándose. ¿Sí? En la terminología de Linux es mucho más común entender esto, escuchar el término demonio. Los demonios son procesos que están ejecutándose siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Todo el tiempo. Listo. Avanzamos. Inspeccionamos la aplicación web, ¿no es cierto? A ver, sí, estoy bien. Simplemente para recordar y para resaltar lo que acabo de explicar, resaltar también en el código. Mi aplicación web de Python recibirá un request, objeto solicitud, y devolverá un response, un objeto de respuesta. ¿Ya? Más a lo interno, mi aplicación web, a través de la clase Flask, porque estoy usando el framework Flask, ¿no es cierto? Básicamente trabaja o identifica estos elementos. Un path de despacho, ¿sí? El path que lo definimos con el decorador, o sea, los elementos a identificar, a sobresalir en el tratamiento de la aplicación web, de lo que hace. Es identificar el path de despacho, luego ejecutar una función vista. ¿Cuál es nuestra función vista? En nuestro primer ejemplo, hello, ¿sí? Vistas se las llaman las funciones. Que no parezca tan intuitivo a primera vista el nombre. Y finalmente, retorna un valor. Generalmente un string. Generalmente un string. ¿Sí? Estos tres elementos, estas tres acciones, estos tres procedimientos, son los que realizan, en resumen, en forma muy general,
en forma macro, una aplicación web. ¿Sí? Para recibir una petición, procesarla y devolver una respuesta. Listo, vamos por un primer ejercicio. Dado un diccionario Apple con estos valores, esta clave Apple, valor a fruit, clave cálculos, valor a subject. Y bueno, podemos tener más elementos. Consultar con el método get, ¿sí? Consultar este diccionario y mostrar no encontrado si la clave no está disponible. ¿Sí? Atención, veamos si avanzamos a resolverla. Creo que sí avanzamos. Bien, pero para resolverla vamos analizando un poquito la evolución de nuestra primera aplicación. Pudiéramos escribir una aplicación de esta manera, ¿no? Bueno, este import está un poco de más. El from Flask, import Flask, sí, correcto. Igual, código parecido a lo que ya hicimos, a lo que tenemos en las transparencias anteriores. El mapeo, el despacho, ¿sí? Del path root, el path slash, la función vista, y retornamos, bueno, a ver, esta, tenemos que acepte, ya, sí, más bien vamos a, retornar. Sí, vamos a resolver el primer ejercicio porque esto vamos a tratarlo mejor como parte de otro elemento, ¿sí? De otro ejercicio. Bien. Vamos entonces a escribir nuestra primera aplicación web en Python usando Flask. Igualmente voy a crearme mi aplicacioncita, mi proyecto en PyCharm, con el ID que ustedes tengan. Un poquito para crear mi otro proyecto. Voy a llamarle Dick Web o App Web. Sí, por lo pronto. App Web le voy a llamar. Bien, recuerden, el cliente siempre va a pasar por el navegador web. Vamos a crear en el lado del servidor nuestra primera aplicacioncita como ejercicio que tenga un diccionario. Bueno, aunque necesitamos, no, a través de un, necesitamos extraer. Bueno, creo que vamos a tener que adelantar unas partecitas, pero no hay problema. Voy a llamarle servidor.py a mi aplicación. ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que teníamos como primer elemento, como primera parte de nuestra aplicación web en Python hecha con Flask? Tenemos que importar, ¿cierto? La clase Flask de mi módulo, de mi librería Flask. From Flask, import Flask con mayúscula. Seguimos. Ahora voy a crear mi objeto aplicación. Igual. Flask. Y vamos a darle un nombre. Aparentemente puede ser un nombre. Lo que enviamos como cadena. Y vamos a llamarle appdict. Voy a llamarle así. Bien. Activamos el modo
depurador. Pero de una vez resolvamos esta partecita de aquí. ¿Por qué se da? Porque tengo este error. Porque no tengo aún instalada la librería Flask. ¿Sí? La instalamos de manera muy sencilla. pip3 install pip, me parece, install Flask. Esperemos que nos ayude. Okay, sí, perfecto, está instalándose. Se instalan a su vez algunas otras librerías. Instalada. Listo, desapareció el error. ¿Sí? App debug igual true. Bien, luego establecemos el path. Mapeamos una ruta, también se dice, con la función, con un decorador. Invocamos app.route y como parámetro enviamos el path, o el camino, o la ruta, que va a mapearse hacia la función vista que vamos a escribir a continuación. Hello, puede ser. O más bien ya podemos llamarle buscar a nuestra función mejor. Buscar, llamémosle. Y bien, por lo pronto, solo para hacer una primera prueba, vamos a devolver el string buscando lo solicitado. Eso va a devolver nuestra aplicación, nada más. Y finalmente, el código para ejecutar, para correr, levantar nuestra aplicación. También se puede decir, que realmente hará que nuestro objeto app se inicie, se ejecute, para que la aplicación web esté lista a responder las peticiones de los clientes. If name igual a main. Perfecto. ¿Qué hacemos? app.run host igual y hacemos que en términos mucho más técnicos esta IP de difusión múltiple representa o nos dice que vamos a arrancar nuestra aplicación web, porque nuestra aplicación web va a estar disponible para responder desde todas las interfaces de red que tenga nuestra máquina, nuestro servidor físico. ¿Sí? Porque no solo una tarjeta de red puede tener un computador, un servidor, ¿no? Bueno, ahora que así ya no vienen me parece, pocas computadoras con los puertos RJ45 para las tarjetas de red Ethernet, casi solo Wi-Fi, pero igual podríamos tener una, dos, tres tarjetas Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, con esta dirección decimos que todas esas interfaces, todas las direcciones de red que tiene nuestro computador, se va a levantar nuestra aplicación. Listo. If name. Creo que estamos listos. Vamos a ver qué es lo que nos falta. Encontrados. Hay aquí. Y también me parece que es esto. Sí, 2 líneas. Nos pide el PEP 8. Es unas normas de estética de Python. No son errores, pero sí buenas prácticas. Buscar str. Por buscar tipo. Buscar. Bueno. Y algo.
Bueno. Listo, creada nuestra aplicación. Entonces, vamos a ejecutarla. Vamos a levantar por primera vez nuestra aplicación web. Que en términos de Python lo hago como ejecutar cualquier aplicación de Python normal que hemos venido desarrollando. Corro este módulo, a la final es un módulo servidor.py. Ejecuto. ¿Sí? Me dice que si quiero permitir el acceso, porque ya les dije, es una aplicación que va a estar ejecutándose indefinidamente, ¿sí? En la espera de atender peticiones de clientes. Permitir acceso. Listo. Miren el mensaje. Debugger desactivo, debugger ping, un ping. Y dice running on 0.0.0.0.2.5000 /. Presione control C para salir. Este mensaje me dice que mi aplicación está activa, está levantada. Bien, tenemos nuestra aplicación web levantada, creada. Ahora, ¿cómo cómo llamo, cómo interactúo con esta aplicación web? ¿Qué necesito saber yo? Necesito saber el URL de mi aplicación. ¿Cuál es el que tenemos abajo? ¿Sí? http://0.0.0.0.2.5000 / ¿qué tenemos? El protocolo, tenemos el hostname, el nombre del host, y tenemos al final el slash que representa el path. ¿Sí? Clic derecho, voy a copiar la URL, me voy a mi navegador, ¿sí? A mi navegador, que es el cliente, y voy a hacer mi primera petición, mi primera vez con mi aplicación web en Python usando Flask. Vamos a verla. A ver si nos funciona. Enter. No se puede acceder a este sitio, está temporalmente inactiva o que se haya trasladado definitivamente. Oh. Vamos a ver. ¿Tenemos algún problema?